No imaginé que ese lunes gris sería el comienzo del colapso. Llegué puntual como siempre, con el café temblando entre mis dedos y las ojeras de quien ha entregado años sin pedir nada a cambio. Me senté frente a mi computadora, lista para otro día de correos urgentes, juntas eternas y promesas rotas de ascensos que nunca llegaban. A las 9:17 de la mañana, mi jefe me llamó a su oficina. Sonrió nervioso. Me ofreció asiento y sin rodeos soltó la frase más absurda e hipócrita que jamás escuché. Estamos haciendo recortes. No es personal. No es personal. Como si no hubiera dado más de mí de lo que tenía. Como si no hubiera sacrificado cumpleaños, cenas, fines de semana por una empresa que ahora me desechaba como si fuera un archivo viejo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi boca se secó. Mi orgullo sangró en silencio. No dije nada. Solo asentí, tomé mis cosas, y salí por esa puerta que juré nunca cruzar derrotada. Afuera, el mundo parecía igual, pero yo no. Me senté en una banca del parque frente al edificio, con la caja en las rodillas y la dignidad hecha trizas. ¿Qué se supone que debía hacer ahora? No tenía plan B, no tenía red de apoyo, no tenía nada, excepto una libreta a medio llenar en mi bolso. Una libreta que durante años había llenado con pensamientos, rabias, reflexiones y sueños. Ese mismo día, entre lágrimas secas y silencio espeso, la abrí. No porque creyera en mí, sino porque ya no tenía nada que perder. Esa libreta era vieja, con esquinas mordidas por el tiempo y tinta corrida por lágrimas antiguas. Nadie habría imaginado que ese cuaderno maltratado contenía todo lo que callé por años: secretos, dolores, frustraciones y también ideas. Ideas que en su momento parecían insignificantes, pero que ahora, bajo el peso del desempleo y la humillación, brillaban como chispas de una verdad enterrada. Pasé horas leyendo mis propias palabras, como si estuviera descubriendo a una mujer que siempre había estado dentro de mí, pero que el sistema y el miedo mantuvieron encerrada. Ese día no comí, no dormí, solo escribí. Escribí con furia, con hambre, con una necesidad urgente de no desaparecer. Ya no era solo un desahogo, era una declaración, una promesa. En casa, rodeada por el silencio y el eco de mi fracaso, decidí que cada línea de ese cuaderno merecía respirar. No sabía nada sobre editoriales, autopublicación o marketing. Solo sabía escribir, y sabía lo que sentía. Esa fue mi fuerza. Empecé a revisar mis notas como quien encuentra oro en la tierra que siempre pisó. Páginas que hablaban de burnout, abuso laboral disfrazado de cultura corporativa, jefes que lideraban con miedo y empleados que sobrevivían sin alma. Por primera vez, sentí que mi historia no era solo mía. Una noche, mientras digitaba los primeros capítulos en mi vieja laptop, me detuve. Miré la pantalla iluminando la sala oscura y me dije en voz alta, como si necesitara escucharlo: tal vez sí soy suficiente. Y aunque me temblaban las manos, seguí. Porque si había algo que ese despido no me tiró, fue la voz que siempre había estado esperando ser escuchada. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Había momentos en que me sentía imparable, escribiendo como si el mundo dependiera de cada palabra. Y luego venía el miedo. ¿Quién soy yo para publicar un libro? ¿Quién querría leer a una mujer desempleada, rota y olvidada? Pero había algo más fuerte que el miedo. Era el cansancio. El hartazgo de callar, de fingir que todo estaba bien, de agachar la cabeza. No tenía nada que perder, así que cada palabra escrita era una victoria contra el silencio que me había tragado por años. Me levantaba tarde, comía poco, pero escribía. Y en medio del caos, descubrí algo inesperado. Estaba viva. Aprendí sola cómo autopublicar. Vi tutoriales, leí foros, pregunté en grupos donde nadie me conocía. Todo era nuevo, pero también era mío. Me sentía como una aprendiz de bruja mezclando ingredientes con miedo y esperanza. Cuando subí el manuscrito final a la plataforma, mis manos sudaban. El título era simple, pero honesto. No es personal, pero me destruyó. Ese era el inicio. Y aunque no tenía seguidores, ni editor, ni fama, tenía algo que no se compra, ¿verdad? Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. La primera semana vendí 2 ejemplares. Uno fue mi hermana,
El otro, no lo sé, pero lloré igual, porque aunque fueran pocos, eran reales, y eso bastaba, porque después de haber sido invisible en una oficina llena de trajes caros, alguien, en algún lugar, estaba leyendo mi historia, y eso me hacía sentir menos sola. Pasaron semanas sin grandes noticias. Seguía vendiendo 1, 2 libros por semana. A veces ninguno, pero no me rendí. Comencé a compartir fragmentos de mi historia en redes sociales, pequeños pedazos de mi dolor, convertidos en publicaciones con alma. No buscaba likes, solo necesitaba gritar sin levantar la voz. Un día, mientras tomaba café frío en mi sala desordenada, recibí un mensaje que me hizo temblar. Era de una mujer de Monterrey. Decía, leí tu libro en una noche. Lloré. Era como si hubieras escrito mi historia. Gracias por decir lo que yo no me atrevo. Me quedé en silencio largo rato, apretando el celular contra el pecho. Lloré en silencio, pero no era tristeza. Era otra cosa. Ese mensaje cambió todo. Me di cuenta de que el libro no era solo mío. Era un eco, un reflejo. Y mientras más compartía, más mensajes llegaban. Mujeres y hombres contando que también los habían despedido con excusas vacías. Que también habían sentido que no valían nada. Que también tenían algo por decir, pero nunca se habían atrevido. Entonces empecé a grabar videos simples, desde mi celular, leyendo fragmentos del libro y hablando de lo que sentí. Con voz entrecortada, sin maquillaje, sin filtros. Solo verdad. Y algo inesperado ocurrió. La gente comenzó a compartir, a comentar, a seguir. De pronto, esa historia que nació del dolor se estaba convirtiendo en algo más grande. En una comunidad de personas heridas, sí, pero también despiertas. Y aunque el dinero aún no llegaba, algo mucho más valioso se estaba construyendo. Un propósito. Nunca imaginé que hablar desde la herida pudiera tener tanto eco. Pero cada publicación, cada video grabado entre lágrimas y esperanza, se volvía más compartido, más comentado, más sentido. La comunidad crecía, no por espectáculo, sino por conexión. Mujeres que habían sido ignoradas, madres solteras despedidas por estar distraídas, hombres cansados del abuso de poder, jóvenes perdidos después de su primer despido. Todos encontraban algo en mis palabras, algo que los abrazaba sin tocarlos. La verdad tiene ese poder. No necesita adornos, solo necesita ser dicha. Un día, una organización pequeña me escribió. Querían que diera una charla virtual para su equipo sobre resiliencia laboral. No me pagaban, pero acepté. Me temblaba la voz, pero hablé. ¿Con miedo? Sí, pero también con una fuerza nueva. Conté mi historia sin esconder nada, y al terminar, silencio. Luego, aplausos virtuales, mensajes, invitaciones. Lo que empezó como una catarsis se estaba transformando en voz, y mi voz, por primera vez, estaba siendo escuchada sin interrupciones. Ese día, después de la charla, caminé sola por el parque, ya no con la caja en las rodillas, sino con una libreta nueva en la mano. Me senté en la misma banca. Miré el edificio donde antes trabajaba. No sentí odio. Sentí algo mejor, distancia. Porque a veces dejar de pertenecer a un lugar es el primer paso para pertenecer a ti misma. Cuando todo parecía ir tomando forma, la vida volvió a probarme. Una de las plataformas donde vendía el libro bloqueó mi cuenta por un error en los pagos. Perdí las reseñas, las ventas y gran parte de la visibilidad que había ganado. Intenté solucionarlo por días, pero cada respuesta automática me recordaba lo que más temía: ser invisible otra vez. Me quebré, no por el dinero, que seguía siendo escaso, sino por sentir que todo el esfuerzo, todo el dolor compartido, podía esfumarse con un clic. Cerré las redes por una semana, dejé de escribir, dejé de grabar, me escondí, y en ese silencio volví a escuchar la voz que antes me destruía. ¿Quién te crees que eres? Pero algo era distinto esta vez, porque aunque me dolía, no era el mismo dolor. Ya no era parálisis, era rabia. Una rabia tranquila, antigua. Me miré en el espejo, ojerosa, despeinada, rota. Pero no me odié. Me hablé como nunca antes. No empezaste esto por fama. Empezaste porque no tenías nada. Y aunque vuelvas a perderlo todo, tu historia sigue siendo tuya. Esa noche volví a abrir la libreta. La nueva,
la que ahora estaba llena de mensajes de lectores, reflexiones de charlas, ideas de libros futuros. Y ahí estaba la respuesta. No podía depender de plataformas para existir. Tenía que crear algo propio, independiente, inquebrantable, porque si la vida insiste en derribarte, lo único que puedes hacer es levantarte mejor. Esa semana tomé una decisión que cambió mi camino por completo. No iba a depender más de plataformas que podían borrarme con un clic. Si quería que mi voz perdurara, tenía que construir mi propio espacio. Así que, sin saber mucho, creé una página web sencilla, pero honesta. No tenía diseño profesional, pero sí alma. Publiqué fragmentos del libro, escribí artículos nuevos, y abrí una sección donde otras personas también pudieran contar sus historias de injusticia, de despido, de resurrección. Quería que fuera un refugio para quienes habían sido silenciados, como yo lo fui. Los primeros días, casi nadie entraba. Pero yo seguí. Escribía, publicaba, compartía. Y poco a poco comenzaron a llegar mensajes que me devolvían el aliento. Una maestra de secundaria en Sonora me escribió para contarme que usó uno de mis textos en clase para hablar de empatía. Una psicóloga del Estado de México compartió mi historia con su grupo de apoyo emocional. Un colectivo de mujeres en Chiapas organizó una lectura virtual de mi libro. Y en cada uno de esos gestos, sentí algo que jamás experimenté en una oficina. Impacto real. Mi historia ya no era solo mía. Era una semilla. Y lo más hermoso fue entender que de las cenizas de mi despido estaban haciendo algo más fuerte que el éxito. Un propósito. Una mañana cualquiera, mientras revisaba los mensajes del sitio, encontré un correo distinto. El asunto decía, invitación a evento de liderazgo femenino. Pensé que era spam. Pero al abrirlo, me temblaron las manos. Era real. Una universidad privada de Guadalajara organizaba un foro sobre mujeres que habían transformado la adversidad en inspiración y querían que yo participara como ponente. Leí ese correo 3 veces. Revisé el remitente. Dudé. ¿Yo? ¿Hablar frente a estudiantes, docentes, profesionales? ¿Yo, que había sido despedida sin una palabra de gratitud? Respiré hondo. Recordé esa tarde en la banca, cuando no sabía si siquiera podía volver a empezar. Recordé el miedo, el silencio, la rabia y el fuego. Acepté. Me preparé durante semanas, repasando mi historia, mis errores, mis aprendizajes. No quería fingir éxito. Quería mostrar verdad. El día del evento, mis piernas temblaban bajo el pantalón negro que me prestó una amiga. Mi voz al principio era suave, pero en cuanto vi las miradas atentas, algo cambió. Me solté. Conté todo, desde la caja en las rodillas hasta el primer mensaje que me salvó. Cuando terminé, no hubo aplausos exagerados. Hubo algo mejor. Silencio. Ese silencio profundo que nace cuando la verdad toca. Después vinieron los abrazos, las preguntas, las lágrimas ajenas que me reflejaban. Ese día, entendí que cuando cuentas tu historia sin maquillaje, lo que logras no es fama, es conexión. Y eso, no hay recorte que lo pueda quitar. Después de aquella conferencia, algo se encendió en mí que ya no podía apagarse. Comenzaron a llegar nuevas invitaciones, bibliotecas comunitarias, colectivos de mujeres, espacios pequeños pero llenos de alma. No me pagaban mucho, a veces nada. Pero cada vez que alguien me decía, me hiciste sentir menos sola, el corazón me latía con más fuerza que cualquier cheque. Mi historia había dejado de ser una herida abierta para convertirse en un puente, un lazo invisible que unía a quienes habían sido despedidos, ignorados, subestimados. Un día, en una de esas charlas, una chica tímida se me acercó. Tendría unos 20 años. Me entregó una carta escrita a mano. Decía, quería dejar la carrera porque sentía que no era suficiente, pero después de escucharte, voy a seguir. Le sonreí, pero por dentro me rompí en 1000 pedazos, y me volví a reconstruir. Porque entender que mi caída podía sostener a alguien más, eso era más poderoso que cualquier cargo, cualquier oficina, cualquier reconocimiento. Esa noche, mientras viajaba de regreso en autobús, abrí la libreta nueva, la tercera ya, y escribí una frase que nunca olvidaría. Si el mundo me rompió, fue para volverme herramienta de reconstrucción. Mi historia ya no trataba solo de mí, trataba de todas.
Y esa conciencia me dio algo que no había tenido ni siquiera en mis mejores días de oficina: sentido. Jamás pensé que un día me llamarían de un canal de televisión. Era un programa matutino, de esos que pasan mientras la ciudad corre con prisa. Querían entrevistarme por el fenómeno silencioso que estaba causando mi libro. Al principio pensé que era una broma, luego, una trampa. Me costaba creer que una historia como la mía, nacida desde el fondo, pudiera interesar a alguien más allá de mi círculo. Pero acepté, porque ya no era por mí, era por todas las que aún no se atrevían a contar lo que vivieron. Llegué al estudio con los nervios bailando en la garganta. Me maquillaron, me pusieron micrófono, y en segundos estaba frente a cámaras. La conductora, amable y empática, me preguntó: ¿qué sentiste cuando perdiste tu trabajo? Y por un momento, el tiempo se detuvo. No respondí con rabia, ni con victimismo. Respondí con verdad. Sentí que había perdido mi valor, hasta que entendí que mi valor no estaba en un puesto, sino en mi historia. La entrevista duró menos de 10 minutos, pero el impacto fue inmediato. Ese mismo día, las visitas al sitio web se dispararon, las ventas del libro también. Pero más que números, lo que me sorprendió fueron los cientos de mensajes. Mujeres que habían callado por años, hombres que se sentían rotos por dentro, jóvenes que tenían miedo de fracasar. Todos, de alguna forma, encontraban en mi voz el permiso para comenzar, y fue entonces cuando entendí: no se trataba de éxito, se trataba de impacto. El siguiente año fue un torbellino. Pasé de estar encerrada en un departamento oscuro, escribiendo con miedo, a correr de aeropuerto en aeropuerto para dar conferencias. No eran auditorios gigantes ni eventos de alfombra roja. Eran universidades, bibliotecas, salas modestas llenas de sillas de plástico, pero todas con algo en común: personas con el corazón abierto. Cada lugar que pisaba, cada mirada que me escuchaba en silencio, era una prueba de que no hay caída inútil cuando eliges levantarte con sentido. Mi voz se volvió herramienta. Mis palabras, bálsamo. Y sin darme cuenta, ya no hablaba solo de mi despido. Ahora hablaba de transformación, de autoestima, de propósito. Lo que empezó como una herida abierta se convirtió en un mensaje de posibilidad. La gente me preguntaba: ¿y cuándo viene el segundo libro? Yo sonreía, nerviosa, pero la verdad era que ya lo había empezado, no desde el dolor, sino desde la cicatriz. Ese libro no hablaba de la mujer rota, sino de la mujer que reconstruyó su vida desde el polvo y aprendió a caminar con firmeza. Mientras viajaba una noche desde Puebla a CDMX, con la maleta llena de libros y el cuerpo agotado, me vi en el reflejo de la ventana del autobús, y por primera vez en mucho tiempo, me gustó lo que vi. No porque ahora diera conferencias, no por haber vendido libros, sino porque entendí algo que me tomó años aceptar. Ya no necesitaba validación. Mi historia era mía, mi voz era mía, y nadie volvería a quitármela. Hoy estoy aquí, sentada en el mismo escritorio donde un día escribí mi renuncia emocional al mundo que me despreció. Ya no tengo jefe, ya no tengo miedo. Tengo mi historia, mis palabras, y una vida que construí desde las ruinas. Doy conferencias en lugares donde antes jamás me habrían invitado. Mi segundo libro está a punto de salir. Me entrevistan no por ser famosa, sino por ser real. Y aunque nada fue fácil, todo valió la pena. Porque no se trataba de venganza ruidosa ni de humillar a nadie. Se trataba de mirar atrás y sonreír, sabiendo que sobreviví a lo que una vez me rompió. Hace unas semanas pasé por el edificio donde trabajé tantos años. Lo vi desde lejos. No sentí odio, tampoco tristeza. Sentí gratitud. Porque si no me hubieran corrido, tal vez nunca habría escrito una sola línea. Tal vez seguiría detrás de un escritorio, muriendo en silencio. A veces, los recortes más dolorosos son las podas que nos obligan a florecer. Y ahora lo sé. No fui despedida. Fui liberada. Mi historia no es única. Hay miles como yo. Personas que han sido silenciadas, descartadas, apagadas. Pero si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No importa cuán abajo hayas caído, tu voz sigue ahí, y puede ser la llave de tu libertad. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa. Porque a veces,
El mayor grito es el silencio.